¿Quién mató al padre Marcelo Pérez? ¿Qué quiere el barrio? ¡Justicia! ¿Qué quiere el barrio? ¡Justicia! ¡Viva el padre Marcelo! Él decía, él sabía, él tenía muchas amenazas y él sabía, pues, yo estoy en las manos de Dios y no sé cuándo, pues, me vayan a matar. Él es un mártir. Él es un mártir por la paz, porque su lucha fue por la paz, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de nuestra madre tierra. Y él decía pues que él no tenía miedo pues a las amenazas, que él sabía que pues algún día tal vez llegaría a esto. Esas palabras de condolencias del gobernador Rutilio Escandón y de todos los políticos es una hipocresía. Lo inmortalizaron. Una vez más, vencimos la muerte. Así despidieron al padre Marcelo en su natal San Andrés Larráizar. Unos 500 feligreses y sacerdotes encabezados por el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Ayer, el padre Marcelo, un activista por los derechos de la tierra y los indígenas, fue acribillado después de oficiar una misa en la parroquia del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas. Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno mexicano medidas cautelares para proteger la vida del sacerdote. Así comenzamos esta noche. Mi colega reportero Raúl Flores habló con el padre Marcelo Pérez apenas el jueves. Raúl estuvo en Chiapas haciendo un trabajo sobre la violencia en la región y lo buscó para platicar con él. El padre le dijo textual: una entrevista personal es algo comprometedor para mí. Raúl Flores le respondió que no pondría en riesgo su integridad y el padre fue tajante al decirle: es un poco riesgoso. Aún así, el padre Marcelo dijo que tal vez por escrito le contaría de la situación que vive el estado de Chiapas. Esta noche, entre el dolor, la impunidad y la violencia, efervece Chiapas. Chiapas vive una crisis de inseguridad debido a la disputa entre cárteles de la droga por el control del corredor que conecta Sudamérica y Centroamérica con Estados Unidos. Los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han tejido redes con organizaciones locales e internacionales como las Maras y los Huistas de Guatemala y El Salvador para controlar diversas comunidades de Chiapas a través del secuestro, despojo de tierras y cobro de piso. Grupo Imagen entró a uno de los bastiones del grupo criminal denominado Los Motonetos en el mercado zona norte en San Cristóbal de las Casas, donde hay una gran cantidad de comercios cerrados y circulares en las que exigen que paguen el cobro de piso. Desde que llegamos a este denominado pueblo mágico, el equipo de Imagen fue vigilado por jóvenes vestidos de negro. Los integrantes de esta organización criminal de no más de 25 años reciben un pago de 3,000 pesos semanales y están dedicados a la trata de personas, la prostitución, la etnopornografía, el cobro de piso y a perpetrar homicidios. La violencia ya deja huella en la economía del Estado. Por lo menos en lo que corresponde a San Cristóbal, sí es muy notorio, sí hay muchas quejas de los empresarios, ¿no? Se habla de que si se cierran hoteles. Este fin de semana, la muerte del párroco Marcelo Pérez Pérez, activista contra el desplazamiento forzado en Chiapas, conmocionó al Estado y a la Iglesia Católica. En una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y pugna entre grupos del crimen organizado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles. Redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas. Mientras el gobernador Rutilio Escandón Cadenas solo siguen eventos de inauguraciones sin pronunciarse sobre la violencia que sufre la entidad.
Pero me quedo en Chiapas porque el INEGI publicó esta mañana la encuesta nacional de seguridad pública urbana y reveló que 2 de las 6 ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros están en ese mismo estado, en Chiapas. En primer lugar, Tapachula, donde 91.9% de sus habitantes se siente inseguro. Y en sexto lugar, Tuxtla, con el 85.9%. Mire, por favor, a detalle lo que reveló la encuesta. Casi 6 de cada 10 mexicanos dicen sentirse inseguros en la ciudad en la que viven. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, publicada esta mañana. Durante el tercer trimestre de 2024, la percepción de inseguridad bajó ligeramente, de 59.4 a 58.6%. Por primera vez desde 2020, Fresnillo dejó de ser la ciudad con mayor percepción de inseguridad, aunque se mantiene en el top 6. Ahora la lista la encabeza Tapachula. Le siguen Naucalpan, Fresnillo, Ecatepec, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez. Durante el segundo trimestre del año, 4 ciudades aumentaron considerablemente su percepción de inseguridad. La ciudad con mayor aumento es Culiacán, que en 3 meses aumentó 11 puntos. Le sigue Mexicali y las 2 únicas ciudades de Chiapas que se incluyen en esta encuesta, Tuxtla y Tapachula. En contraste, las ciudades donde sus habitantes se sienten menos inseguros son San Pedro Garza García, la alcaldía Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo. 52% de los hombres dijo sentirse inseguro, pero entre mujeres la cifra es más alta, 64%. Es lo peligroso de ser mujer en México. El caso del homicidio de Héctor Melesio Cuen puso en guerra a la Fiscalía General de la República y a la de Justicia de Sinaloa. Este hombre, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, enemigo político del gobernador Rubén Rocha, fue asesinado el mismo día en que un comando se llevó a Ismael El Mayo Zambada. El caso es pieza clave para saber qué pasó en Culiacán el día en que El Mayo fue llevado a los Estados Unidos de América. Esto fue un montaje para ocultar cómo y dónde fue asesinado realmente Héctor Melesio Cuen, es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los motosicarios no dispararon contra el exrector para matarlo o intentar robarle la camioneta, porque él ya iba muerto. Entonces, ¿dónde mataron a Héctor Melesio Cuen? La Fiscalía General de la República en 2 meses de investigación ha concluido que la versión de Ismael El Mayo Zambada, publicada en una carta el 10 de agosto, es cierta, y que Melesio Cuen, tal y como él lo afirmó, fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, a la misma hora y lugar donde él fue secuestrado por Joaquín Guzmán López. La Fiscalía General de la República reconoce que en la finca encontró sangre que corresponde al exrector Cuen, con lo que se estableció que su homicidio ocurrió muchas horas antes del video de la gasolinera. Y que además, en la camioneta que se utilizó en este montaje, se encontró sangre que corresponde a Rodolfo Chaidez, quien era escolta del Mayo Zambada y actualmente está desaparecido, tal y como el Mayo lo denunció en su carta de agosto. Esto entierra la versión del supuesto intento de robo en la gasolinera que la exfiscal de Sinaloa defendía a capa y espada. También tenemos la declaración de los testigos o de los empleados de la gasolinera que refieren que sí se suscitó ese evento. Todo se trató de una mentira que el propio testigo principal, el chofer de la camioneta, reconoce haber contado ante la fiscalía local. Una historia que se revela a cuentagotas a partir de la versión de un narco, del Mayo Zambada, mientras algunas autoridades protagonistas de esta historia se reservan su opinión. Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación. No me corresponde, ni tengo la autoridad o la
facultad para hacerlo, porque quien tiene que opinar ministerialmente, pues es quien investiga. La opinión mía no vale. ¿Ya no vamos a ver y oír opiniones del gobernador? Lo cierto es que la investigación por este caso también ha abierto otro frente de guerra, el de la Fiscalía General de la República contra el Poder Judicial. En las últimas horas se han dado una serie de desmentidos sobre dos temas particulares. Uno, las órdenes de aprehensión aún pendientes de girar. Y dos, sobre la evidencia que acredita el homicidio de Melesio Cuen en la finca Huertos del Pedregal. Y mire, casi al mismo tiempo, Joaquín Guzmán Loera solicitó un nuevo juicio argumentando que su extradición a Nueva York fue ilegal y tuvo una defensa ineficaz por parte de sus propios abogados. La solicitud fue llenada a mano y está dirigida al juez Brian Cogan, quien en julio de 2019, usted recuerda, lo sentenció a cadena perpetua por narcotráfico. La petición fue firmada por el Chapo Guzmán el pasado 25 de septiembre, pero quedó registrada hasta hoy en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York. Y luego de que el jueves fueran atacados a balazos las instalaciones del periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, siguieron dándose incidentes como lo ocurrido el sábado, cuando fue secuestrado uno de sus trabajadores. Su nombre, Sergio Cárdenas, repartidor de periódicos de El Debate. Hoy familiares de Sergio se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir su localización. La mañana del sábado, mientras Sergio hacía su trabajo, fue perseguido y herido en su motocicleta. Cuando intentaba llegar al hospital, lo interceptaron sus captores. En la protesta de este lunes, sus 3 hijas rogaron esto. Solo queremos que regrese con bien, no se metía con nadie. Es una buena persona, mucha gente lo conoce y sabe la calidad de persona que es, un ser humano increíble. ¿Qué dice el gobernador de Sinaloa? Bueno, anunció que se va a reunir con la familia de Sergio, insistió en que no fue un ataque directo, sino una estrategia para distraer la atención de las autoridades. También dijo que seguirán los rondines de la policía. Los colegas de este diario del Debate expresaron que no se sienten seguros. Y en este contexto, México se ubica en el lugar 13 de 22 en el índice Chapultepec 2024 sobre la calidad de libertad de expresión. México tiene una calificación de 43.5, por debajo del promedio de América Latina. El informe elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa indica que los países que no tienen libertad de expresión son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Le siguen en alta restricción El Salvador, Bolivia, Guatemala, Perú y Honduras. Y en restricción se ubican Colombia, México, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Paraguay. En México, aunque los asesinatos de periodistas disminuyeron de 12 a 7 con respecto a la medición anterior, la violencia y el acoso judicial persisten. En otros asuntos, hoy se reportó la muerte de 2 adultos y un menor de 2 años en el departamento donde vivían en la colonia CTM Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán. En estas imágenes, la casa. Los primeros reportes indican que esta familia murió, al parecer, intoxicada por inhalación de gas. Otras 2 niñas de esta familia fueron halladas con vida, pero inconscientes. Las 2 están siendo atendidas en el Hospital Adolfo López Mateos del Iste y hasta el momento su estado de salud es reservado. Las lluvias, estas lluvias provocadas por un frente frío y los remanentes de la tormenta tropical Nadine dejaron 43 comunidades incomunicadas en Veracruz, mientras que en Minatitlán, Coatzacoalcos y Cozoleacaque hay al menos 3,000 viviendas inundadas. Las autoridades mantienen activa la alerta por las lluvias que se esperan lleguen todavía en las próximas horas. Por lo pronto ya se suspendieron las clases para mañana en 35 municipios. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 2 personas, una de ellas un joven que fue arrastrado por la corriente de un río en la localidad de La Victoria, en Catemaco. Una verdadera pena. En Oaxaca y en Chiapas, la tormenta Nadine y el Frente Frío 4 también dejaron como saldo 3 muertos, 2 por el desgajamiento de un cerro y una persona más fue arrastrada con su vehículo al cruzar un arroyo.
Además, hay daños en carreteras y casas inundadas por la crecida de los ríos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que aunque la tormenta tropical Christy, este otro fenómeno, se alejará de las costas de Jalisco y Colima, estamos hablando de la parte del occidente mexicano, sí va a haber lluvia, sí provocará precipitaciones en Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero, lo mismo que en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco y en Puebla. En el Atlántico, la tormenta tropical Oscar se distancia de Cuba. Voy a otros asuntos porque el jueves la jueza Nancy Juárez emitió un fallo que ordenaba eliminar, usted se acuerda, del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. Pero el gobierno se negó a acatar ese fallo. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la jueza se extralimitó y que van a proceder en su contra. Y la jueza ya le respondió. Hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos y una jueza acepta un juicio de amparo. Pues vamos a notificar a quien sanciona a los jueces para que se revise cómo una jueza, violando la ley de amparo, da una suspensión. Es lamentable, profundamente lamentable que desde Presidencia venga un comunicado o un mensaje de ese tipo. Una negativa de cumplir una decisión judicial rompe completamente el Estado de Derecho que tenemos. Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras que están defendiendo sus propios privilegios. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos. Y bueno, pues es el mensaje que da, que es un poder absoluto. El gobierno y la presidenta Sheinbaum dicen que el artículo 61 de la Ley de Amparo establece que es improcedente contra reformas a la Constitución, mientras que la jueza Nancy Juárez aclaró que el amparo no se otorgó contra la reforma, sino contra el proceso legislativo. Esta semana se conmemora el Día del Médico en México y el Hospital Ángeles Health System hoy reafirmó su compromiso por el futuro de la salud en tiempos de retos y de gran complejidad. En el marco de la celebración por el Día del Médico 2024, Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, resaltó el prestigio de los profesionales de la salud, reflejo de la dedicación para ofrecer atención de alta especialidad en áreas como cardiología, oncología, neurología, cirugía robótica y trasplante. Hoy celebramos su liderazgo no solo en las salas de operación o en las consultas, sino también en la formación de los futuros líderes de la medicina. Hoy celebramos su capacidad para inspirar, para enseñar, para crear un legado que irá mucho más allá de lo que hacemos hoy. En materia de enseñanza, más de 1,200 estudiantes de pre y posgrado se preparan en las instalaciones de Hospital Ángeles, lo que lo convierte en el más grande formador de médicos en el ámbito privado en toda América Latina. Durante el encuentro desarrollado en el Hotel Camino Real Polanco, el empresario destacó que Hospital Ángeles Health System ofrece costos que en promedio son 50% por debajo de instituciones de igual prestigio en Estados Unidos, lo que representa una gran oportunidad para exportar servicios de salud en el contexto del nearshoring. Gracias, muchas gracias por ser el corazón y el alma de Hospital Ángeles Health System. Gracias por su dedicación a formar a los médicos del futuro y por llevar la excelencia médica a cada rincón de nuestro país. Hoy más que nunca sigamos avanzando juntos, con calidad, compromiso, pero sobre todo con la firme convicción de que estamos transformando vidas, ahora y para el futuro. Acompañado de Jesús Ruiz López y Víctor Manuel Ramírez González, director general y director de operaciones de Hospital Ángeles Health System respectivamente,
El licenciado Vázquez Aldir recordó la etapa de transformación que inició el grupo hace más de 5 años, que le ha llevado a crear una red hospitalaria moderna. Así fue como anunció la inauguración el próximo año del nuevo Hospital Ángeles Andares en Guadalajara y en 2026 otros 2 hospitales, Arboledas, Estado de México, y el de Polanco, aquí en la Ciudad de México, con lo cual la red contará con 30 complejos médicos de primer nivel. Más noticias. El gobierno de la Ciudad de México reforzó la seguridad del hospital donde está internada la diputada local, suplente y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios. Agentes con armas de alto calibre en unas 10 camionetas rodean el lugar. Más de 1.2 millones de personas se han registrado en los nuevos programas para el bienestar, que arrancarán en 2025. La pensión para mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para educación básica, Rita Cetina Gutiérrez, y salud casa por casa. Con esto voy a pausa, pero regreso con más historias. No le cambie. Esta noche son noticia 2 tramas y sus envidiables sentencias. Comienzo con la primera, la de este hombre, Alejandro Toledo. Fue presidente de Perú, pero por corrupto le dieron 20 años y medio de prisión. Recibió sobornos por $35 millones, algo así como 690 millones de pesos, pagados por Odebrecht a cambio de obras para su gobierno. Idea genial, hasta que fue criminal. Qué envidia, ¿no? En México hubo sobornos, hubo también culpabilidades negociadas, tratos con fiscalías y acuerdos en lo oscurito y a la luz. En otros países, presidentes en la cárcel. En México, nada llegó a las altas esferas. Hay involucrados que siguieron trabajando en los gobiernos anteriores, incluido el recién que terminó. Es más, la empresa ya puede concursar por más contratos, por el vencimiento de esos plazos y de los litigios que ganaron. Nunca pagó en este país un solo peso en multas. Voy a la otra trama, la de la pederastia. La Arquidiócesis de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos de América, acordó pagar $880 millones, 1.700 millones de pesos, a 1.353 personas que fueron víctimas de sacerdotes pederastas y de quienes los encubrían. Este pago se suma a otros que han hecho y que hoy suman la histórica cantidad de $1.5 billones. Repito, histórico. Y otra vez, ¿aquí cuándo? Si no hubiera impunidad en México, cabría el siguiente dicho: cuando veas las sotanas de California cortar, pon las mexicanas a remojar. Más noticias. Este domingo se constituyó la Asociación General de las y los Trabajadores de México, que presidirá el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia. La nueva confederación busca impulsar reformas laborales como la semana de 40 horas. Aquí llega David. Si usted recibe reparto de comida o de productos, ¿le parece justo o no que el trabajador tenga seguridad social? Para mí, para el padre del análisis superior, la discusión debería estar totalmente zanjada. Si un trabajador reparte cosas, si la empresa para la que trabaja cobra impuestos, cobra servicios, pues lo justo es que se formalice ese empleo que ha tenido un gran crecimiento durante los últimos años. Desgraciadamente, las empresas dicen que no, que la iniciativa que ha presentado la Secretaría del Trabajo les quitaría la libertad en horarios, de contratarse con quien quieran, de hacer todo ese tipo de cosas, y eso es una mentira. La iniciativa de reforma a la ley laboral señala: si un trabajador, en una hora o en las que sea, si en un día o los que sea, si de manera continua o discontinua, gana el salario mínimo, la empresa le tiene que dar seguridad social, es decir, dejar que anden en la economía informal, es decir, que tengan lo que trabajaron.
que es el derecho a un crédito hipotecario, que tengan la seguridad social si tienen un accidente. Habrá que esperar que esta iniciativa de la Secretaría del Trabajo funcione y funcione muy bien porque es un acto de justicia social. Ahora sí, échame la cámara. A partir de este próximo viernes, en Imagen Televisión, la Casa del Béisbol podrá ver la final que muchos han esperado durante muchísimos años. Yankees, Dodgers en la Serie Mundial. Yo lo invito a verla. Hago una pausa, pero vuelvo con más, no le cambie. Es el desorden con las motos, con ciertas motos, no con todas. No hay reglamento que aplique para muchas de ellas. Y ahí está el riesgo para ellos, pero sobre todo para nosotros. Pero ¿qué importa, no? Ahí viene. Hasta mañana.